Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de este medio, que el Señor les bendiga todo abundantemente. Hoy día vamos a ver un mensaje del libro de Lucas, capítulo 4, que nos va a hablar acerca del verdadero significado de la venida de Cristo a esta tierra. Pero antes de empezar vamos a ver un video cortito que es la representación precisamente del pasaje que vamos a leer. Vamos a verlo ahora. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina, sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y hermanos, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó? Es precioso. Acá en la descripción de este video vamos a dejar el link con la película completa por si usted quiere verla. Yo le aconsejo que la vea, es muy linda esa película sobre el Evangelio de Lucas. Bien, ahora vamos a leer acerca de este pasaje. Dice así en el versículo 16 de Lucas 4, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Fin del pasaje. Jesús viene a Nazaret y la reputación que él tenía lo precede. Realmente ellos sabían lo que había hecho Jesús en Capernaum. Se le entrega el rollo del libro de Isaías, y en ese momento ellos se manejaban con rollos porque no tenían libro como lo tenemos nosotros, no tenían ni imprenta, no tenían libro, todavía ese formato para contener las hojas no había sido inventado. Y como la Biblia no estaba al alcance de todos, ellos se reunían a diario a leer la palabra de Dios, la Biblia, y se calcula, dicen algunos, que más o menos en el transcurso de 3 años ellos leían todo el Antiguo Testamento, se juntaban a leerlo todos los días. Bueno, por lo menos se leía en la sinagoga todos los días, no sé si iban todo el pueblo, pero obviamente ellos iban porque si no iban a tener que esperar un par de años a volver a escuchar ese pasaje. Observemos las implicaciones contrarrevolucionarias de la misión del Mesías. Estas son implicaciones contrarrevolucionarias. ¿Y por qué lo digo así? Porque el revolucionario es Satanás y sus demonios, pero el Mesías va a poner fin a esta rebelión o revolución que quiso hacer el diablo y sus demonios. Él había venido para afrontar los enormes problemas que han afligido a la humanidad a lo largo de toda la historia. Y aquí nos habla de, primero, la pobreza, para predicar el evangelio a los pobres. El dolor, a sanar a los quebrantados de corazón. Esclavitud, a proclamar liberación a los cautivos. Ignorancia, dar vista a los ciegos. Y también hablar de la opresión, a poner en libertad a los oprimidos. En suma, vino a proclamar un año favorable del Señor, el amanecer de una nueva era para las multitudes gimientes que se encuentran en este mundo. Para eso Él vino. William MacDonald dice lo siguiente: es significativo que se detuvo a leer estas palabras, a proclamar un año favorable del Señor. No añadió el resto de las palabras de Isaías, y el día de la venganza de nuestro Dios. Esto está en Isaías capítulo 61, versículo 2. El propósito de su primera venida era predicar el año favorable del Señor. Esta actual era de la gracia es el tiempo aceptable y el día de la salvación. Cuando regrese a la tierra por segunda vez será para proclamar el día de la venganza de nuestro Dios. Obsérvese que el tiempo favorable es descrito como un año, y el tiempo de venganza como un día. Fin de la cita. Jesús se presentó como la respuesta a todos los males que nos atormentan a nosotros los seres humanos. Y esto es cierto tanto si se piensa como en el área espiritual o como el área física o otras áreas de nuestra vida. Cristo es la respuesta. Yo le hago esta pregunta, usted piénsela bien. ¿Podemos recibir todo esto en plenitud en esta vida terrenal? ¿Podemos o no podemos? En plenitud todo lo que Cristo nos va a dar. Bueno, Juan 16:36 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, con esto Cristo en esta vida nos quiere decir que empezamos a experimentar parcialmente los beneficios antes mencionados, la paz que Él concede a los corazones que esperan en Él. Esto lo podemos ver claramente en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fin de la cita. ¿Somos nosotros provistos de beneficios temporales, de bendiciones temporales?
Por supuesto, hermanos, sí somos nosotros provistos. Dios es nuestro proveedor. Y cuando nos habla de que es nuestro proveedor, no está hablando solo del área espiritual, sino de todas las áreas de nuestras vidas. Es innegable para los que ponen en práctica la palabra del Señor, incluso en regiones antagónicas al Evangelio, que el Señor nos da beneficios temporales. Usted póngase a pensar en esto. ¿Cuántas personas están siendo perseguidas en el mundo que son cristianas? Miles. ¿Y por qué están siendo perseguidas? Y porque obviamente no se murieron por necesidades temporales. El Señor, aunque ellos sí están en el dolor y en la persecución, sigue supliéndole lo que es necesario para que ellos sigan siendo fieles y testimonio de su verdad a todo su entorno. Pero lo central, obviamente, que es que el mensaje no de provisión temporal, sino de provisión eterna. Vamos a seguir leyendo, dice lo siguiente, Lucas 4:20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Fin del pasaje. La gente quedó evidentemente impresionada y hablaban bien de él, habiéndose sentido atraído por las palabras de gracia que él había hablado. Para ellos él era un misterio cómo el hijo de José, cómo el hijo, escuche bien, no de el filósofo, el doctor, el abogado, no el político, el profe, el ingeniero o el teólogo. No era hijo de un teólogo, sino que el hijo de José, el carpintero, ¿no? El albañil de aquel momento, el posero, el gasista, se había desarrollado muy bien. ¿Cómo que este hijo del carpintero sabe tantos? Tan maravillados ellos. Se había desarrollado tan bien que cuando él parte de esta tierra y empiezan a capturar a sus discípulos y llevarlos a la cárcel, al escucharlos hablar a sus apóstoles, ellos reconocían que habían estado con Jesús. Imagínense el desarrollo del hijo del carpintero. Había hecho que había influenciado, no solamente había aprendido, sino que había enseñado e influenciado tan bien a sus apóstoles que cuando lo capturaban después de que él había partido de esta tierra, reconocían las autoridades que habían sus apóstoles estado con Jesús. Así de bien había sido el desarrollo del hijo del carpintero. Para conocer la Biblia nosotros necesitamos perseverancia en la lectura y en la oración, hermano. Perseverancia en la lectura y en la oración, y el Señor nos va a dar esas palabras de gracia. Vamos a continuar. Lucas 4:23 dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Fin del pasaje. Bien, el Señor sabía que esta admiración era superficial y no elude la confrontación. No había una apreciación auténtica de su verdadera identidad. Ellos no lo querían bien por lo que era, sino que les había gustado las palabras que le había dicho, el mensaje estaba bueno, se maravillaron de las palabras de gracia, tenía un gran testimonio, en Capernaum había hecho cosas impresionantes. Entonces Jesús era popular, ¿no? Y ellos lo veían así, para ellos se trataba otro de sus muchachos, los muchachos del pueblo de Nazaret, que había alcanzado éxito y popularidad en Capernaum, así que ellos estaban contentos, pero ellos no habían discernido bien quién era Jesús y no habían ellos todavía aceptado esta verdad. Y Jesús predijo que le iban a decir este refrán, médico, cúrate a ti mismo.
Esto solía significar: haz por ti mismo lo que has hecho para otros, cura tu propia condición, ya que afirmas curar a otros. Entonces, médico, te queremos ver sanito a vos, bien curadito, bien sano. Pero acá el significado es un tanto distinto. Lo que Jesús dice es lo siguiente: que todo cuanto hemos oído que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu pueblo, es decir, en Nazaret. Este es un reto irónico, medio burlón, para que hicieses milagros en Nazaret, como había hecho en otras partes de Israel. Pero Jesús no lo hace porque ellos le están diciendo esto para que Él se libre de las burlas que ellos le van a hacer o decir. Y el Señor no lo hace, sino que lo que ellos habían escuchado de Él era verdad y lo habían visto crecer con ellos, y con eso ellos tenían que creer. Era suficiente para que ellos creyeran en Él. Aparte, el testimonio de las Escrituras. ¿Por qué debía hacer más señales? ¿Cuántas señales le iba a ser suficiente a Nazaret para creer en Jesús? Por lo tanto, Él no las hace. Es como las personas que quieren señales de Dios para obedecer su palabra, en vez de primero analizarla y posteriormente, al ponerla en práctica, ver que el Señor cumple su palabra. No, quieren una señal antes. Si el Señor me concede tal cosa, entonces yo me voy a entregar a Él y me voy a siempre andar en sus pasos. Eso no es así. El Señor es soberano, Él no te debe nada, Él no te tiene que dar una señal. Vos tenés que leer su palabra, vos tenés que aprenderla, meditarla en oración y ponerla en práctica, y después vos vas a ver los resultados de seguir al Señor. Te puede dar una señal como no te puede dar nada. Él no está obligado a corresponder tu falta de diligencia en buscar la verdad y buscar su rostro. No es justificativo, no hay justificativo que vos nos conozcas las palabras para pedirle una señal al Señor. Hay veces que las ha hecho, le ha mostrado grandes cosas a personas incrédulas y han pasado a creer, y hay veces que no la ha hecho, como en el caso acá de Nazaret. Él no hizo señales, no se las hizo. Nosotros debemos creer mediante la fe en la palabra de Dios, ponerla en práctica, y después nosotros vamos a ver los resultados y las respuestas del Señor. Lucas 4:24, para continuar, dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Tremendo lo que les dice el Señor a ellos. El Señor le contestó enunciando un principio profundamente arraigado en los asuntos humanos. Por lo general, los grandes hombres o líderes no son apreciados muchas veces por su propia gente, sino que son desechados, son rechazados. Muchas veces esto sucede. Esto se cumple muy bien en nuestro país, Aquí en Argentina nosotros no sabemos por uno u otro motivo elegir correctamente a nuestros dirigentes, y así nos está yendo en todas las áreas como nación. Luego citó acontecimientos del Antiguo Testamento en donde 2 profetas, que uno era Elías y el otro era Eliseo, no fueron apreciados por el pueblo de Israel, y porque ellos fueron enviados por este motivo, ¿a dónde? A los gentiles. Ellos fueron enviados a hacer estas señales y milagros, ¿sobre quién? Sobre personas gentiles. Elías fue enviado a la viuda, y luego Naamán fue enviado a Elías. Ninguno de los dos, ni la viuda ni Naamán, eran judíos. Ninguno.
Sin embargo, Dios los bendijo en el tiempo de la ley. En el tiempo de la ley. Los bendice y le da de comer a la viuda y a su hijo y sana de lepra a Naamán. Esto no quiere decir que todos los que son despreciados son de Dios. No quiere decir esto. Más bien que por lo general las personas que son fieles a Dios y a su pueblo son apreciados. No son apreciados, perdón. Las personas que por lo general, esto no es siempre, pero por lo general, las personas que son fieles a su Dios y a su pueblo no son apreciados, sino los que son infieles a Dios y se portan infielmente hacia su pueblo, lo tratan como mercadería, lo consideran de menor categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una gran hambre se centró sobre todo Israel, Elías no fue enviado a ninguna viuda judía, aunque había muchas viudas en ellas. En Israel había muchas viudas que estaban pasando hambre en aquel tiempo. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino que fue enviado a Sidón, a una viuda gentil, y esto lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17. Usted puede leer la historia, si nunca la leyó, léala, que es hermosa la historia. Y aunque había muchos leprosos en la tierra de Israel, cuando Eliseo estaba ministrando, no fue enviado a sanar a ninguno de ellos, a ninguno. En lugar de ellos fue el gentil Naamán, el general del ejército de Siria, quien fue limpiado, fue limpiado él. Esto usted lo puede ver en Segunda de Reyes 5. Ahí usted puede ver que muchas veces las personas que más se creen cercanas al Señor por una u otra razón, no lo están. No se están apegando a su voluntad. Creen que son del Señor por algo distinto a una fe sincera o a una obediencia sincera. Y estas personas que eran gentiles, la viuda y Naamán, fueron bendecidos por Dios por su gran gracia hacia ellos. Las personas a las que Jesús se dirigía ponían a las mujeres, los hombres que estaban ahí hablando con Jesús, ponían a las mujeres, a los no judíos o gentiles y a los leprosos al fondo de la escala social. No los consideraban, no tenían consideraciones con ellos. Es por ese motivo que después vemos que la reacción de ellos fue tan agresiva al punto de que quisieron matar a Jesús. Cuando Jesús le dice esto, le habla de una mujer, y no solamente una mujer gentil, no judía, y después le habla de Naamán el leproso, gentil, no judío, incircunciso y leproso, que Dios bendice y no les va a hacer a ellos ni un milagrito delante de la cara de ellos. Entonces ellos se ponen muy agresivos, se enojan tanto que quieren hacer ¿qué? Quieren matarlo, quieren matar a Jesús. Acá Jesús le estaba anunciando que la historia se iba a repetir una vez más y que él iba a ser rechazado a pesar de sus señales por toda Israel, por la mayor parte, al menos por la mayor parte de Israel. Y la mayor parte de la nación de Israel lo rechazó, lo volvió a rechazar, pero él fue escuchado ¿por quién? Más que nada por los gentiles. Por eso nosotros como iglesia y gentiles no judíos tenemos que tener mucho cuidado en andar realmente en sus pasos y no desobedecer ni despreciarlo. Lucas 4, 28 al 30 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fin del pasaje. El hombre aborrece la soberanía de Dios y quisiera que Él hiciera todas las cosas según su finita mente o entendimiento, pero el Señor hace las cosas conforme a su consejo eterno. Y en esta ocasión se les dijo a ellos que no iban a ver ni un solo milagro y que se debían, por lo menos en ese tiempo, conformar con el testimonio de la palabra de Dios.
la Biblia, y el testimonio que ellos habían escuchado de Capernaum, y con eso se tenían que conformar y creer, y punto. Y a ellos no les gustó para nada, lo quisieron matar al Señor. Ahora, nosotros también debemos preguntarnos esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Piense hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros a las decisiones que el Señor toma para nuestras vidas? ¿Cómo las recibimos? ¿Cómo recibimos su palabra? ¿Cómo recibimos sus mandamientos? ¿Nos gusta o lo queremos rechazar? ¿Queremos someternos a su voluntad? ¿Hacemos lo que el Señor Jesús decía que hacía? Él dice que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. ¿Nosotros buscamos esto o queremos hacer la nuestra propia para la gloria de Dios? Porque eso sí, nosotros, aunque andemos en desobediencia, lo hacemos para la gloria de Dios, pero para Dios no es así. Usted si se fija en la historia de Naamán, cuando Eliseo no quiere recibir nada del leproso que había curado, Giesi, su colaborador, sí quiere recibir. Y él, ¿qué dice? Vive Dios, es decir, para la gloria de Dios, que yo voy a ir y voy a tomar algo de este sirio. Porque algunas veces nosotros creemos que vamos a bautizar las malas intenciones porque lo hacemos para la gloria de Dios, pero a Dios no le importa, porque Dios ve nuestro corazón y sabe que no estamos haciendo su voluntad, sino la nuestra. ¿Recibimos y anhelamos que su voluntad se cumpla en nuestras vidas o con nuestras actitudes tratamos de matarlo al Señor tirándolo de un monte? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo reaccionamos ante la soberana voluntad de Él? ¿La aceptamos? ¿Aceptamos aunque no la entendamos? ¿O lo que queremos hacer es matar al Señor? Entendamos el propósito de la venida del Señor en esta tierra y alineémonos a su voluntad. Vamos a orar ahora, vamos a ver unos anuncios de la forma en que usted se puede contactar con nosotros y después vamos a orar. Que el Señor le bendiga y ya estamos de nuevo. No se vaya, quédese a la oración. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente. Señor Todopoderoso Dios y Padre Santo, es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que me presento delante de ti, Señor. Nos presentamos delante de ti para pedirte, Todopoderoso Dios y Padre eterno, que tengas misericordia de nosotros, que te compadezcas de nosotros, que perdones nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras deudas, Señor. Ten compasión de nosotros y líbranos, Todopoderoso Rey, de todo mal. Lava nuestros corazones, Señor, que nosotros, Rey bendito y Dios amado, andemos siempre en tu presencia, Señor. Mi Padre y mi Rey, que nosotros reconozcamos, discernamos, entendamos, Señor, tu venida. ¿Para qué has venido a este mundo, Señor? ¿Para qué tú has muerto por nosotros, oh glorioso y todopoderoso Rey? Señor, queremos pedirte en este momento que nosotros entendamos el verdadero significado de tu venida y lo compartamos a otras personas, Padre Santo y Dios amado. Que lo entendamos y lo experimentemos, lo vivamos, Señor. Lo respiremos, Señor. Que realmente lo interioricemos, Padre. Muéstranos cada vez más a tu Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu Santo. Revélanos cada vez más de Él. Queremos conocer más de tu corazón, de tu persona, de tu carácter, de tu amor, de tu presencia.
queremos cada vez más de ti, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú te reveles a nosotros cada día más y nos llenes de la presencia poderosa de tu Espíritu Santo, nos llenes de esa presencia divina. Oh Santo Dios y Padre Celestial, te suplicamos y te rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Límpianos, Señor, libéranos de todo mal. Bendito Dios y Rey Celestial, perdona si hemos sido personas con pensamientos soberbios, si hemos considerado a otro ser humano menor a nosotros, Señor, si nosotros de alguna forma te hemos ofendido teniendo pensamientos lujuriosos o pensamientos rebeldes, o si nosotros estamos haciendo las cosas entre comillas para tu gloria, pero la verdad ni te consultamos, Señor, en oración, si estamos haciendo las cosas bien, si nosotros, Señor, estamos haciendo supuestamente las cosas para tu gloria, pero no consultamos en tu palabra si estamos alineados a tu voluntad, perdónanos. Si no hemos sido sinceros en el estudio de tu palabra, si no hemos buscado realmente entender la verdadera aplicación para nuestras vidas, perdónanos, Señor. Y muéstranos, Padre Santo, en qué debemos cambiar. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra y la guía de tu Espíritu, qué cosas debemos corregir en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oh Santo, Santo Dios, Santo Rey y Santo Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a imitarte, a andar en tus pasos, Señor. Todopoderoso Rey y Santo Dios, ayúdanos. Señor, que nosotros sepamos aprovechar bien el tiempo en el que estamos aquí. Y en este momento, Señor, en donde estamos ya finalizando este año, nosotros podamos realmente reflexionar qué cosas debemos cambiar de nuestras vidas, qué cosas debemos hacer correctamente, qué cosas no. Por eso te pido, Padre, obra en nosotros, obra en toda tu iglesia, en todo el mundo, Señor. Líbranos de falsas enseñanzas, líbranos de falsos profetas, líbranos, Señor, de falsas interpretaciones. Ayúdanos, Padre Santo, a estar en ti. Señor, que hagamos realmente tu voluntad, Todopoderoso Rey. Padre Santo y Dios bendito, líbranos de los enemigos de nuestra alma, de Satanás, de sus demonios, de sus engaños, de sus ataques. Libéranos, Señor. Sal al encuentro de nuestros enemigos, Señor. Derríbalos, Padre Santo. Hazlos huir, Señor, de delante de ti. Ven y líbranos, Señor. Líbranos de todo mal. Derrama fuego, Señor, sobre toda entidad espiritual del mal, Padre Santo. Como dice tu palabra, tú abres la boca, Señor, y derrama fuego sobre tus enemigos, Señor. Padre y Dios bendito, quémalos, aléjalos de nosotros, Todopoderoso Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, atorméntalos, pero aléjalos de tu iglesia. Padre bendito y Rey amado, ayúdanos a estar cada día más cerca de ti. Toca con tu Espíritu Santo nuestras vidas. Señor, Todopoderoso Rey y Padre amado, quiero pedirte, Señor, para que tú vuelvas el corazón de todos nosotros a ti. Tu palabra dice que nosotros debemos pedir por todos los hombres, Señor, para que procedan al conocimiento de la verdad, para que procedan al arrepentimiento. Por eso yo te pido, Señor, por todo y cada uno de los seres humanos, Señor, obra a través de tu Espíritu Santo. Vuelve nuestros corazones a ti. Toca, Señor, hasta los corazones más endurecidos y vuélvelos a ti, Padre Santo y Dios bendito. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, te lo ruego. Socórrenos, Señor,
Inclina nuestros corazones a ti, inclina nuestros corazones a ti, Señor. Que amemos lo que tú amas, que aborrezcamos lo que aborreces. Que tus deseos, Señor, sean puestos, implantados en nuestros corazones. Produce, Señor, en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Oh Santísimo, inclina nuestro corazón a ti. Quita, Señor, el corazón de piedra de nosotros y pon un corazón de carne sensible a tu voz. Padre bendito y Rey de Israel, yo te quiero pedir, yo te quiero suplicar, Señor, que tú envíes obreros a la mies. Envía obreros a la mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Envía tus obreros a la mies. Bendito Dios y bendito Rey, ayúdanos a estar siempre en tus caminos y a servirte. Así como te pedimos que envíes obreros, nosotros, Señor, nos ofrecemos como un obrero o como una obrera para hacer tu voluntad. Padre bendito y Rey amado, ven a obrar, Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, transfórmanos a tu imagen, conforme a tu semejanza, que hagamos todo como tú quieres que nosotros hagamos, que andemos en tus pasos, Señor, que entendamos bien tu voluntad y la pongamos en práctica. Danos esos recursos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús y te agradecemos por todo. Te agradecemos por tu venida, te agradecemos por tu palabra, por tu maravilloso Espíritu Santo. Por todo te damos gracias, pero también queremos pedirte que tú obres, Señor, obres en nuestros hermanos o hermanas que están enfermos, Señor, que tienen una dolencia, que están enfermos, que tienen una enfermedad, Señor, y están en un estado delicado, o que tienen una enfermedad crónica. Te suplicamos por ellos para que tú los sanes, Señor. Sana a nuestros hermanos o hermanas que están enfermos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sánalos. También te pedimos por aquellos hermanos que tienen problemas familiares, para que tú estés interviniendo, Señor, en esa situación y trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo restauración en esas familias. Padre, te lo rogamos, interviene en nuestros hogares, Señor. Reina, Señor, reina en nuestros hogares. También te queremos pedir por las personas que están pasando, Señor, los hermanos que están pasando problemas económicos, para que tú estés obrando en ellos, obrando, librando de todo mal, Señor, a estas personas y dándole sabiduría, Señor, inteligencia para poder administrar correctamente todo lo que llega en sus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Socorre a aquellos que están mal económicamente, Señor, para su gloria y su honra. Te damos gracias, bendito Rey, muchas gracias por todo lo que tú nos das, y te entregamos nuestros corazones en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, querido hermano y hermana, estamos ahora terminando la reunión. Le mando un abrazo grande y que el Señor le bendiga a usted y a sus seres queridos abundantemente. Nos estamos viendo en otra ocasión. Chao.